El jugador que aparece en la madrugada. ¿No les ha pasado que, cuando se quedan jugando hasta muy tarde, ya con el cansancio encima y la casa en silencio, aparece en pantalla alguien que no estaba antes? Un usuario sin nombre, sin clan, sin insignias, sin historial. Uno que parece recién generado, como si hubiera cargado desde un espacio vacío del mapa. No ataca, no ayuda, no responde. Solo está ahí. Podría describirse como una coincidencia normal. Un jugador desconectado, un bot mal configurado, un error del servidor. Eso es lo que pensé al principio. Pero el detalle, el que me inquietó desde la primera noche, es que no importaba cuántas veces lo eliminara, expulsara o ignorara, siempre regresaba. Y siempre durante la misma franja. Entre las 2:37 y las 3:10 de la madrugada. La historia que voy a contar no pretende convencer a nadie de nada. No estoy diciendo que haya sido algo paranormal, ni un hack, ni un fantasma digital. Lo que digo es que algo no encajaba, que la sensación de estar siendo observado no venía de sustos repentinos ni apariciones, sino de un patrón. Una presencia constante, inmóvil, silenciosa, que nunca debía estar ahí en primer lugar. Empezó hace 2 meses, cuando mis amigos dejaron de desvelarse para jugar conmigo. Ellos madrugan para trabajar. Yo no. Así que, cuando se desconectaban, yo me quedaba un rato más recorriendo mundos, construyendo cosas, revisando rutas, o simplemente intentando relajarme del día. Me gustaba la sensación de estar en un servidor casi vacío, donde de vez en cuando solo quedaban un par de jugadores desconocidos haciendo sus propias cosas. La primera vez que lo vi pensé que era uno de ellos. Estaba de pie justo en la orilla de un acantilado artificial, mirando hacia el horizonte del mapa. Su skin era genérica, de las que vienen por defecto. Sin accesorios, sin color, sin esfuerzo. Un simple modelo base. Lo raro fue que no se movía absolutamente nada. Ni un giro de cámara, ni un salto, ni un paso. Nada. Me acerqué para ver si reaccionaba. No lo hizo. Le di una señal de saludo. Nada. Pregunté por chat si todo estaba bien. Nadie contestó. Pensé que probablemente se había quedado AFK. Pero había algo difícil de explicar. No tenía nombre sobre la cabeza. En la mayoría de servidores siempre aparece el identificador, incluso si está vacío, incluso si es un bot. Pero este no. Aún así, no le di importancia. Seguí mi camino. Lo extraño fue que al día siguiente, a la misma hora, apareció de nuevo. En otra parte del mapa, pero igual de inmóvil. Frente a un muro que yo había construido semanas atrás. Mirándolo como si inspeccionara cada detalle. Y así empezó la rutina. Yo entraba tarde. Él aparecía. Callado. Quieto. Estático como un error del que nadie se deshace. La primera semana intenté ignorarlo. No quería caer en dramatismos ni romper la atmósfera calmada que buscaba al jugar a esas horas. Pero había algo en su presencia que comenzaba a inquietarme. No hacía nada, y justo por eso, cada noche lo encontraba más perturbador. Hay comportamientos humanos que se sienten normales incluso en lo extraño. Alguien agresivo grita, alguien amistoso saluda, alguien perdido pregunta. Pero esto no era humano. Era un punto fijo en el mapa con forma de persona. Una figura que no tenía razón para estar ahí. Y cuando eliminé al jugador por primera vez, más por curiosidad que por molestia, desapareció sin animación, sin caída de objetos, sin registro en el feed de eliminación. Simplemente dejó de estar. Pensé que había sido un bug. Pero al siguiente día, a las 2:37 exactas, volvió a aparecer. En el mismo lugar. Con la misma postura. Ahí fue cuando empezó la paranoia. Me descubrí buscando su figura en los rincones del mapa antes de seguir mi partida. Revisaba colinas, estructuras, bases abandonadas. Y cada noche, sin faltar ninguna, lo encontraba. Nunca repetía postura, pero sí comportamiento. Estático, mirando hacia algún punto indefinido, como si observara algo que solo él podía ver. No sé en qué momento dejé de pensar en él como un jugador. Empecé a referirme a él simplemente como la presencia. No hacía nada, sí, pero su inactividad era tan deliberada que se sentía como un acto de vigilancia. Como si su ausencia de movimiento fuera en realidad un movimiento constante que yo no podía interpretar. A veces aparecía a unos metros de mi base. A veces en lo alto de una torre que yo mismo había construido. A veces en zonas remotas que casi nadie visitaba. Siempre inmóvil. Siempre sin nombre. Siempre a la misma hora.
Cuando intenté seguir jugando como si nada, dejé de disfrutarlo. Empecé a sentir puntos ciegos detrás de mí. Silencios incómodos. Sensación de que, aunque no se moviera, había registrado cada paso que daba. Cuando apagaba el monitor, durante unos segundos seguía visualizando la silueta quieta. Lo peor era que no había nada explícitamente aterrador en él. No me perseguía, no aparecía de golpe, no producía sonidos. Pero esa normalidad alterada era muchísimo peor. A la tercera semana, decidí expulsarlo del servidor. Revisé permisos, listas de usuarios, registros internos. Pero su nombre, si es que tenía uno, no aparecía en ninguna parte. Tampoco aparecía como bot. Tampoco como invitado. Tampoco como jugador reciente. Era imposible expulsarlo porque, oficialmente, no existía ahí dentro. Aún así, intenté matarlo una vez más. Pero ya no desapareció de inmediato. Esta vez resistió impacto sin inmutarse. No atacó, no huyó, no bloqueó. Simplemente absorbía el daño hasta que dejaba de recibirlo, como si hubiera un límite invisible marcado por alguna regla que yo no conocía. Esa noche no dormí. Cedí a la obsesión que había estado evitando desde días atrás. Me puse a investigar. No sobre él, porque no había información, sino sobre casos similares en foros, comunidades y chats antiguos. Había testimonios aislados, casi siempre ignorados, sobre figuras estáticas que aparecían únicamente en la madrugada. Algunos decían que eran bugs de pruebas que los desarrolladores olvidaron borrar. Otros aseguraban que eran glitches de usuarios desconectados que quedaban congelados en el mapa. Y algunos, los más paranoicos tal vez, hablaban de entidades de sincronización, usuarios fantasma generados por errores de tiempo o instancias que nunca cerraron correctamente. Todos los testimonios coincidían en algo. No se mueven. No interactúan. No deberían estar ahí. Pero ninguno mencionaba lo que me estaba pasando a mí. La recurrencia. La puntualidad. La constancia obsesiva. La cuarta semana fue la peor. Porque esa fue la semana en la que dejó de aparecer. Y contra todo lo lógico, eso fue lo más aterrador. Yo ya lo buscaba cada noche, incluso antes de que el reloj marcara la hora en la que solía manifestarse. No lo hacía por gusto. Era como revisar si una puerta sigue cerrada en medio de la noche, aunque sepas que nadie ha entrado. Era pura ansiedad. Pero esa vez nada. Revisé las áreas más comunes. Nada. Revisé las zonas alejadas. Nada. Revisé incluso por coordenadas antiguas. Nada. Su ausencia activó algo mucho peor que su presencia. La idea de que podía estar en cualquier parte. La paranoia ya no tenía un punto fijo donde sostenerse. Se había liberado del marco del mapa y ahora se extendía sobre toda la experiencia. Comencé a mirar detrás de objetos, dentro de sombras, en los límites de renderizado. Me obligué a decirme que tal vez ya no aparecería. Que tal vez lo habían corregido. Que tal vez había sido un bug excepcional. Pero entonces recordé algo. Yo no lo eliminé del todo. Solo dejé de verlo. Y esa diferencia es inquietante. Pasaron 2 noches sin señales. 2 noches en las que me quedé más tiempo del necesario conectado, revisando rincones una y otra vez. Sin encontrar nada. Hasta la tercera. La tercera noche, a las 2:41, mientras caminaba por una zona nevada rara vez visitada, noté algo. Un punto oscuro en la distancia. Pequeño, apenas visible entre la neblina del renderizado. Me detuve. El punto no se movía. Me acerqué lentamente, sabiendo lo que iba a encontrar incluso antes de distinguirlo. Ahí estaba. De pie. De espaldas a mí. Mirando hacia un barranco que yo nunca había explorado. La presencia no había desaparecido. Solo había cambiado de sitio. Y yo, en mi desesperación por encontrarlo, había hecho exactamente lo que él parecía querer. Seguir su rastro. Ese descubrimiento me golpeó con una claridad brutal. Yo ya no jugaba. Yo lo buscaba a él, y él sabía que lo haría, porque el terror psicológico no viene de lo que un enemigo hace, sino de lo que su existencia provoca que tú hagas. Esa noche no lo toqué. No lo eliminé. No lo saludé. Solo me quedé a cierta distancia observando su inmovilidad perfecta, como si fuera la escultura de un jugador. Me pregunté cuánto tiempo llevaba ahí antes de que yo llegara. Si había cargado cuando yo entré, o si estuvo todo el tiempo esperando que yo lo encontrara. Y por primera vez pensé algo que me heló la espalda. ¿Y si no me observa cuando aparece, sino cuando no lo veo? Porque su quietud no era lo inquietante era su persistencia.
Los días siguientes ya no fueron noches de juego. Fueron noches de vigilancia. El servidor dejó de ser un mundo digital y se volvió un escenario de observación enfermiza. Comencé a sentir que cada estructura que construía, cada túnel que abría, cada objeto que dejaba, era visto por ese jugador fantasma. Como si fuera un observador cuyo único objetivo fuera registrar cada cosa que yo hacía. Y entonces, hace una semana, ocurrió el detalle más sutil, pero también el más perturbador de todos. Por primera vez, no estaba de pie. Estaba sentado. No existía esa animación en ese servidor. Nadie podía sentarse. No había comando, no había postura asignable, no había forma. Pero ahí estaba él, con las piernas cruzadas, mirando hacia el vacío. Inmóvil como siempre, pero ahora en una posición imposible. No supe qué hacer. No supe si acercarme. No supe si ignorarlo. Lo único que pude hacer fue desconectarme. Esa fue la primera noche en la que preferí apagar la computadora. Y aún así, al acostarme, tuve la sensación horrible, no como visión, no como sueño, de que si volvía a conectarme, estaría más cerca. No físicamente, sino en el mapa mental que yo había generado alrededor de su presencia. La realidad es que no sé qué quiere. No sé si quiere algo. No sé si es un error, un jugador ilegible, una instancia duplicada, un remanente de alguien desconectado hace años, o, la verdad que más me aterra, una simple figura sin propósito, porque las cosas sin propósito pueden existir para siempre. Lo que sí sé es que lo eliminé anoche, solo para comprobar algo. Y hoy, cuando abrí el servidor a las 2:37, encontré algo que no debería haber estado ahí. No era un mensaje. No era un nombre. No era nada que sirviera para entender. Era simplemente él. En el mismo punto exacto. Con la misma postura. La misma forma de mirar hacia ninguna parte. La misma distancia exacta entre nosotros, como si hubiera sido medida milimétricamente. Pero había algo distinto, aunque no sabría explicarlo. No era visual. No era sonoro. No era lógico. Era algo menos evidente. Como cuando entras a un cuarto que debería estar vacío, pero sientes claramente que no llegaste primero. No se movió. No hizo nada. Ni siquiera parecía cargar su modelo, como si el servidor dudara de su existencia. Y aún así, por primera vez, tuve la sensación, no, la certeza, de que él sabía que volví, no porque hiciera algo, sino porque, de algún modo, su quietud era distinta, como si no fuera pasiva, sino atenta. Me quedé mirándolo varios minutos, esperando que desapareciera, o que se glitcheara, o que el servidor lo expulsara. Pero no pasó nada. Y entonces me ocurrió algo que no esperaba. Parpadeé. Solo una vez. Y cuando volví a mirar al monitor ya no estaba. El mapa seguía vacío. El servidor sin registros. El contador de jugadores marcaba solo 1. Yo. Y aún así, no cerré la sesión. Me quedé ahí, en silencio, con la mano quieta sobre el mouse, esperando no sé qué. No estaba buscando a otro jugador. Estaba esperando que volviera. Porque, por alguna razón que no puedo justificar, me aterraba más la idea de que no apareciera que la de que sí lo hiciera. Desde entonces reviso el servidor a la misma hora. No para jugar. No para grabar nada. Solo para confirmar una cosa que no quiero admitir. Que hay algo peor que un jugador que aparece siempre. Un jugador que elige no aparecer. Un jugador al que tú ya no ves pero que, de alguna forma, estás seguro de que sigue ahí.